Hola, aquí les traigo un nuevo capítulo, de mi teoría, espero que les guste y antes de comenzar quiero mandar un saludo a Adoldo Ochoa y a Alejo y antes de empezar recalco que lo único que me pertenece es la historia, los personajes y la música no son míos además me he estado inspirando de algunos creadores de este mismo contenido, así que si ven o notan algo similar en esta historia que haya en otras es solo una coincidencia y sin nada más que decir que comience el video. Es interesante, ¿no crees? Un muchacho con toques femeninos hablaba mientras veía cómo su compañero saltaba de rama en rama, sin dirección alguna aparente. ¿A quién te refieres? Zabuza Momochi hablaba mientras con el rabillo de su ojo miraba a su acompañante, a Goku, el niño que te ayudo. El muchacho decía esto mientras se detenía en una rama, el demonio de la niebla al ver esto también se detendría para regresar a mirar al joven, es amable aquel hombre decía esto mientras miraba al joven desertor de Kirigakure, y también es un tonto, el ayudarme y el sentirse preocupado por mí es símbolo de debilidad. En este mundo el débil cae y el fuerte sobrevive, y aunque me haya ayudado no quita que algún día podamos ser enemigos, y aunque le esté agradecido por ayudarnos no cambiará el hecho de que somos enemigos. El demonio de la niebla hablaba mientras continuaba su andar, en ese momento Haku sabía a lo que se refería su compañero y era cierto, algún día él se volvería a encontrar con Goku, y quién sabe si el destino los junte como amigos o enemigos a muerte. ¿Está todo listo? No olvidas nada, ¿verdad? Una joven fémina decía esto mientras veía a su pequeño compañero el cual se alistaba para continuar su viaje. No, tengo todo en mi maleta, no olvido nada. El joven hablaba mientras le sonreía a la mujer, estaba listo para partir, eso era un hecho que la mujer sabía y sin más saldrían ambos de la cueva en ese hermoso día soleado, las gotas de agua aún caían de las hojas de los árboles, el césped aún estaba mojado por la fuerte demostración de la naturaleza, la brisa mañanera era suave y cálida, y sin más ambos caminarían hacia el pequeño sendero que se encontraba frente a ellos. Cerca de aquí hay una aldea, iremos allá y desayunaremos, ¿te parece? La mujer decía esto mientras caminaba lentamente, si está bien por mí, el joven Son decía esto mientras la seguía. Goku y el legado del báculo capítulo 5. Los niños jugaban y los adultos comercializaban sus productos en esas pequeñas calles de la aldea, una pequeña aldeíta alejado del mundo ninja y sus problemas. Las personas eran amables y muy buenos anfitriones con las personas que llegaban del exterior de la aldea era hermosa, la gran vegetación la hacía ver bellísima para todos sus visitantes, la comida en ese lugar era exquisita y Goku lo sabía ya que en ese momento se encontraba en un pequeño restaurante comiendo calmadamente. Nos quedaremos en este lugar por algunas semanas, en este lugar te ayudaré a entrenar y estudiar para tu examen. Rin decía esto mientras cortaba un trozo de carne con el cuchillo y luego se lo llevaba a la boca, está bien, pero ¿por qué nos vamos a quedar tanto tiempo? El Saiyajin preguntaba esto mientras sorbía la sopa de su cuchara, ¿nos vamos a quedar aquí para cuidar esta aldea? La joven fémina decía esto mientras miraba el rostro de confusión del muchacho, ¿por qué? Goku preguntaba esto, estaba confundido, no sabía la razón de cuidar a esa gente, un ceño de confusión en su rostro se formaría, y cada vez más preguntas se formulaban en su cabeza. La mujer al ver esto sabría que al ser un niño entender este tipo de cosas era confuso, así que no dudo en explicarle la razón. Mira por la ventana, ¿notas algo diferente en esta aldea? Rin decía esto mientras veía cómo el niño hacía caso, y desde la ventana veía cómo la gente transitaba por ese lugar. En ese momento no supo cuál era la diferencia, esa pequeña aldeíta tenía todo lo que Konoha tenía solo que a menor escala, tenían locales, comerciantes, niños y lo que en ninguna aldea podía faltar, ninjas los cuales protegían con su vida su aldea, pero en ese momento notó que en todo su trayecto hacia el restaurante no se llegó a topar con ningún ninja de esa aldea, solo se llegó a topar con escasos ninjas pertenecientes a Konoha, los cuales fueron reconocidos por Goku con solo ver sus bandas ninjas. Ahí fue cuando habló la mujer, en esta aldea no hay ninjas, no hay ninjas que protejan este lugar más que algunas personas de Konoha, es un lugar vulnerable la cual puede ser atacada en cualquier momento, es por eso que Minato Sensei me mandó acá.
Quería un informe de este lugar y el comportamiento de los ninjas de Konoha que protegen esta aldea. Es por eso que vine hacia este lugar y también es la razón por la que nos hospedaremos un largo tiempo aquí. La bella Kunoichi hablaba mientras continuaba comiendo. Espero no te moleste. La mujer decía esto mientras comía de su plato. Goku movería su cabeza levemente de derecha a izquierda para luego decir, no me molesta estar aquí. Él decía esto mientras seguía comiendo de su plato. El tiempo había transcurrido y la mujer junto al niño habían acabado de comer y se dirigían a alquilar una habitación para ambos, para pasar esa noche en esa aldea. Rin, ¿qué le parece aquí? Goku decía esto mientras señalaba un hotel. Me parece bien, la Kunoichi respondería para luego entrar a ese lugar y alquilar un cuarto con 2 habitaciones. Ambos irían hacia ese lugar para luego dejar sus cosas y luego irse a buscar un lugar en donde entrenar. Después de todo, la mujer le había prometido al Saiyajin enseñarle todo lo que sabe. Lentamente Rin cerraría su cuarto con llaves para luego empezar a caminar e irse junto a Goku a los campos que se encontraban fuera de esa aldea. ¿Aquí entrenaremos? Goku preguntaba esto mientras veía el hermoso campo que estaba al frente suyo, un campo verde, lleno de vegetación junto a una hermosa laguna. Así es, la fémina hablaba con su dulce voz viendo a su joven acompañante, el cual se había perdido con su mirada en ese campo. No parecía que iba a reaccionar en un buen rato. Goku se había quedado estático, no hacía ningún movimiento, solo estaba quieto observando aquel campo que se parecía mucho a los campos que en su aldea solía haber, pero que ahora solo se mantenían como hermosos recuerdos para el niño. La bella fémina al ver esto sonreiría maliciosamente, una sonrisa que aunque era maliciosa no le quitaba lo adorable. Lentamente la chica caminó hacia la laguna y empezó a sacarse sus zapatillas ninjas y sus medias para meter sus pies al agua y así entrar a la laguna. Con sus manos empezó a jugar con el agua por un momento, procurando no mojar su ropa, hasta que tomaría fuerzas y lanzaría el agua de ahí hacia el rostro del muchacho. ¿Qué pasó? Goku se preguntaba esto mientras su mano iba directo a su rostro limpiándose aquel líquido que le había llegado a la cara. La confusión en él se hacía presente, no sabía qué había pasado, por qué estaba mojado. ¿Y dónde está Rin? Las preguntas se formulaban en su cabeza, preguntas que lentamente serían respondidas por el comprender del Saiyajin. Unas risitas que se escuchaban por todo ese lugar, serían escuchadas por Goku, el cual buscaba con su mirada al causante de esas carcajadas y ahí la vio. Todas sus preguntas al final tuvieron respuesta. En ese momento comprendió que la que le había lanzado agua era Rin. Risitas de su boca nacían, risitas que hacían que ese ambiente se tornara agradable para ambos. Goku fue corriendo directamente a la laguna y rápidamente se sacó sus zapatos y medias para luego lanzarse a la laguna y empezar a jugar en el agua junto a la mujer. Chapoteos y risas era todo lo que se escuchaba en ese momento. Goku lanzaba el agua hacia su compañera, la cual hacía lo mismo regresándole la broma a su acompañante. En ese momento ambos se divertían como nunca lo hicieron y en ese momento la tristeza que ambos escondían desapareció. Respiración agitada, ropa media mojada y un cansancio extremo era todo lo que se podía ver en los cuerpos de ambos jóvenes. Se habían divertido bastante y como nunca en la vida lo habían hecho. En ese momento se encontraban recostados en el suelo, viendo aquel cielo azul con sus nubes de diferentes formas. El tiempo pasaba y con ello las energías de ambos muchachos regresaban. Bien, es hora de entrenar. ¿Qué te parece si comenzamos? La mujer hablaba mientras se ponía de pie. Sus energías se habían recuperado completamente, así que en ese momento podía entrenar junto al niño. ¿Sí? Goku decía esto mientras de un salto se ponía de pie, listo para entrenar junto a la mujer. Bien, primero entrenaremos tu taijutsu, ¿qué te parece? La fémina hablaba mientras caminaba hacia el centro de aquel campo. Está bien, Goku decía esto mientras recogía su báculo y lo colocaba en su espalda. La brisa del viento hacía que las cabelleras de ambas personas pertenecientes a Konoha ondeara. Una pelea iba a comenzar entre ambos, una pelea de entrenamiento. Una pequeña hoja de un árbol caería en la laguna, provocando una pequeña vibración en el agua y con ello sería el comienzo de aquel entrenamiento. La pelea cada vez se tornaba difícil
difícil para el Saiyajin, pues no había logrado siquiera tocar a la mujer, mientras que ella en múltiples ocasiones lo golpeaba suavemente para no hacerle daño. ¡Increíble! Su forma de pelear es asombrosa, pero es algo ingenuo, deja descubiertos sus puntos débiles al atacar y eso lo hace vulnerable, y aunque esa forma de pelear es casi perfecta, sigue siendo un principiante. Estas palabras se decía a sí misma la mujer en su mente, estaba desconcentrada analizando al niño. Después de todo en eso se caracterizaba, aquella mujer no era temida por su fuerza y destreza en combate, sino por ser analítica en cada uno de sus peleas. Gracias a esto ella podía ver puntos débiles y terminar el combate sin siquiera usar fuerza bruta. Sus análisis estaban a otro nivel que cualquier ninja. ¡Ay! Un quejido de dolor sacaría a la mujer de sus pensamientos, un pequeño quejido del niño en ese momento saldría de sus pensamientos y se fijaría en aquel niño, el cual sostenía su bastón mientras se sobaba la cabeza con una de sus manos. Al parecer el niño había golpeado una de las ramas del árbol que se encontraba tras él con su báculo, haciendo que esa misma se cayera y golpeara a Goku en su cabeza. Lágrimas salían de los luceros de Goku, pequeñas risitas de parte de la mujer se escuchaban, risas que harían que Goku deje de sobarse su cabeza y empezara a ver a la mujer, la cual se acercaba hacia el muchacho. ¿Estás bien? La fémina preguntaba. Eso sí, estoy bien. Goku decía esto mientras un sonrojo lleno de vergüenza se formaba en su rostro. Estaba avergonzado por su forma de actuar. La mujer lo sabía, así que lo mejor que pudo hacer es callarse y fijarse en aquel báculo que decrecía. Su sorpresa no tardó en aparecer, se había sorprendido por aquel bastón que había crecido y luego había decrecido. Las preguntas se empezaron a formar en su mente, preguntas que no dudaría en preguntarle al Saiyajin lo que había pasado. ¿Qué es ese báculo? La mujer preguntaba mientras señalaba al bastón. Goku se sentía confundido por aquella pregunta. ¿Acaso la mujer no veía lo que era? ¿Acaso no sabía que era un báculo? Goku, al no entender aquella pregunta, levantaría una ceja al sentirse confundido, confusión que sería notada por la mujer, la cual entendería que necesitaba expresarse de mejor manera para que el Saiyajin entendiera por qué creció ese báculo. Nuevamente la mujer preguntaría, a lo que esta vez al parecer entendería a lo que se refería. Este es un báculo especial. Especial, dices, la mujer interrumpiría la explicación del niño, el cual asentiría con su cabeza. Así es, este báculo es muy especial, tiene varios secretos y mitos sin resolver. El niño hablaba mientras le contaba lo que sabía a la mujer, la cual quedaría cautivada por aquella declaración. ¿Me puedes contar más sobre el báculo? La mujer hablaba mientras se sentaba en el césped, esperando escuchar alguna explicación o historia. Bueno, pues según la historia que mi padre nos solía contar a mí y a mi hermano, este báculo es la clave para la salvación o destrucción del mundo. Con este báculo puedes ser capaz de tener el poder definitivo con el cual solo una persona de corazón puro lo podrá usar para llevar al mundo por un buen camino, pero si el que usa ese poder es una persona malvada, podría acabar el mundo como lo conocemos, sería el fin del mundo ninja. En ese momento Goku recordaría aquellas mismas palabras que su abuelo le había dicho a su hermano. Tal vez, solo tal vez, la leyenda era real y su hermano era el que acabaría con el mundo, pero ¿y si no era así? Después de todo, esa historia era solo un mito que circulaba solo entre su aldea y de ahí no ha volvido a escuchar dicha leyenda en alguna otra parte. ¿Y luego qué más sigue? La mujer preguntaba interrumpiendo el pensar del Saiyajin. Se había quedado callado sin razón aparente. ¿Qué? Goku preguntaba mientras observaba a la bella Kunoichi. ¿Cómo alcanza ese poder? Rin nuevamente preguntaba mientras veía al Saiyajin. Según la historia se dice que en el fin del mundo se encuentra una gran torre, nunca nadie ha logrado escalarla, se dice que es infinita, pero si tienes fuerza de voluntad, podrás llegar hasta la cima en donde una pequeña casita te acogerá, se dice que de ahí una persona te guiará y te ayudará a conocer a Kamisama siempre y cuando traigas contigo este báculo. Para mi aldea este ser es Dios en la tierra, se dice que si lo llegas a
a conocer, y si él te ve digno te ayudará a conseguir un poder asombroso y sin límites. Si él hace eso no tendrás debilidad alguna. Esta es la forma más difícil de conseguir ese poder según la leyenda, pero hay otra en la cual nos dice que un árbol gigantesco tiene un fruto maldito, fruto el cual con tan solo comértelo serías la persona más poderosa del mundo. Se dice que para subir tanto a la torre como para el árbol se necesita que este báculo te suba hasta allá, ya que se dice que en un momento determinado, al escalar estas cosas te quedas sin camino y la única forma de seguir subiendo es con este báculo. Esta es la leyenda y por eso es que este báculo está lleno de misterios. No se sabe cuál es el límite de crecimiento y mucho menos por qué tiene este poder. Goku hablaba mientras con las yemas de sus dedos frotaba suavemente el objeto color rojo que tenía en su mano. Ya veo, en verdad ese báculo es asombroso, ¿me permites usarlo? La fémina decía esto mientras se paraba para luego estirar su mano hacia el Saiyajin. Ese sí está bien, solo tenga cuidado. Goku decía esto mientras entregaba aquel único legado que le había dejado su padre. La mujer al tener el objeto entre sus manos sentiría el poco peso que tenía ese objeto y el fino material del que estaba compuesto. Mi padre me dijo que el báculo era indestructible. Goku decía esto mientras miraba cómo la mujer tocaba cuidadosamente el objeto. ¿Cómo le hago para que crezca? Rin decía esto mientras miraba algo curiosa el objeto, solo debe de decir crece báculo sagrado y el arma crecerá. El Saiyajin decía esto mientras veía como los labios de la mujer se movían diciendo aquellas palabras que le había dicho y con ello el báculo crecería de un tamaño considerable. Las horas habían pasado y la noche había llegado. Goku se encontraba sentado dentro de sus cobijas, viendo a través de su ventana que su habitación ofrecía el horizonte, que era alumbrado por la luz lunar y todas sus estrellas. En ese momento se encontraba pensando en su hermano y todo lo que había descubierto esa tarde, todas sus ideas, toda la historia que su padre le había contado tenían sentido para él. Después de todo, ¿por qué otra razón su hermano atacaría la aldea? Y si la leyenda era cierta, toda la aldea tal vez estaba en peligro por ese báculo. Toda la aldea podría ser atacada por Tarles y tal vez consiga lo que quiera, aquel báculo que tanto desea y haría incluso lo imposible para obtenerlo. O tal vez todo era suposiciones de él que nada tenían que ver con la realidad. Sí, debía de ser eso. Su hermano no era tan loco como para matar a sus padres por un simple objeto como este. Sin más prestarle atención a esas ideas se pondría a dormir. Cada vez más cerca de encontrarte y cada vez más cerca de tu fin, hermanito. Cuando te encuentre te acabaré sin piedad alguna, tal y como lo hice con nuestro padre. Más te vale que aún conserves mi báculo. Las palabras eran dichas con una pizca de locura. Lentamente afilaba la katana que tenía entre sus manos, una katana color negro con filo rojo. Cada vez conseguía más pistas de su paradero. Él sabía que pronto lo encontraría, solo era cuestión de tiempo. Lentamente colocó su katana en la funda que la resguardaba para luego ponerse su bata negra con nubes rojas y salir de esa habitación, con dirección a la salida de ese lugar y de esa aldea desagradable para él. Mientras escondida estaba la kunoichi de papel, una mujer o más bien una joven de 16 o 18 años la escuchaba sigilosamente tras una pared. Al final aquel tipo tan desagradable había podido ingresar a Akatsuki por parte del líder de esa organización, pero sin embargo aunque entré a su organización la kunoichi de papel no confiaba enteramente de él, y toda su actitud era clara muestra de que nadie debía confiar en él. Había escuchado al tipo hablar de su hermano menor, el cual por algún motivo se sintió preocupada por aquel chico que tal vez muy pronto sería asesinado por Tarles. Los meses habían pasado y el examen para pasar la academia estaban a la vuelta de la esquina. Solo una noche los separaba de ese examen, una noche que para muchos niños sería la más difícil de conciliar el sueño. Después de todo, mañana se decidiría si pasaban o no la academia y con ello si se convertirían en genin oficiales de Konoha. Mañana posiblemente regrese Rin junto a Goku. ¿Crees que lleguen al examen? Una pelirroja preguntaba mientras veía a su esposo, el cual también estaba pensante. Tal vez. Minato Namikaze respondía algo frío y pensante a su esposa. Oye,
¿Estás enojado? La pelirroja preguntaba algo molesta por el actuar de su marido. No es eso, solo es que, el rubio trataba de excusarse, lo cual sería interrumpido por su esposa. Solo es que... Kusina repetía la misma frase mientras sus mechones empezaban a elevarse, símbolo de su molestia. En ese momento Minato sintió el verdadero terror, así que rápidamente dijo lo que quería decir. Solo es que me preocupa que mañana Naruto, Menma y Mito pasen la academia. ¿Crees que estén listos? Minato preguntaba algo preocupado a su esposa, la cual entendería aquel sentimiento de miedo de parte de su esposo, así que sus mechones se posicionaban como siempre estaban, ya que en ese momento, entendió el porqué el actuar de su marido. En ese momento ella también se preocuparía por sus hijos. Después de todo tenía miedo que no tuvieran lo necesario para sobrevivir al mundo que allá afuera les espera. Fin de capítulo. Si te gustó dale like y comenta.